tardes. Buenas, calurosas tardes. El día de hoy vamos a terminar con la carta de Juan, la primera. Si Dios quiere, el domingo estudiamos la segunda carta. Así que veamos la última parte del capítulo 5. Vamos a primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Nueva versión internacional. Primera de Juan 5, 14. Dice, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. El nombre del tema es, si pedimos conforme a su voluntad. Así que esta petición de la cual habla Juan, no representa un tema separado del que estábamos viendo. ¿Se acuerdan que, bueno, el domingo estuvimos celebrando el Día del Padre, pero el miércoles pasado el tema fue, estos tres son los que dan testimonio, y hablamos sobre que no hace referencia directamente ese pasaje de la Trinidad como la Reina Valera 60 lo pone. Analizamos por qué la NBI tenía una mejor traducción en ese pasaje, y comentamos que lo íbamos a dejar pendiente el resto del capítulo porque lo queríamos ver, o quería verlo más a profundidad. Cuando nos habla sobre esta petición y esta confianza, la confianza que podemos tener al pedirle algo, siempre, según Juan, va a estar limitada por su voluntad. Para que Dios cumpla nuestras peticiones, tienen que estar de acuerdo a su voluntad. Y esta parte, este versículo en particular, echa por tierra muchas prácticas muy comunes entre creyentes. Cuando tiene que ver con la oración, aunque no está hablando directamente de la palabra oración, vamos a ver versículos más adelante que también se traduce como oración otra palabra que tiene que ver con una petición, y que las peticiones que hacemos al Padre las hacemos en oración. Así que cuando le pedimos algo a Dios, nos dice claramente que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. El hecho de decir que Él nos oye implica algo más que simplemente su omnipresencia u omnisciencia, ¿verdad? De que Él te puede escuchar. Más bien hace referencia a que te cumple lo que tú estás pidiendo. Entonces, la idea de que podemos orar hasta que Dios nos lo cumpla, que yo he visto que iglesias enteras tratan de llevar esto a la práctica y organizan reuniones de oración con este lema, oremos hasta que Dios lo cumpla. Bueno, este pasaje demuestra que no puede ser así, ya que si lo que pedimos no es conforme a su voluntad, no nos oirá, no importa qué tanto le insistas, ¿verdad? Así que cualquier cristiano que pretenda orar hasta que lo consiga, está en una empresa fallida. No puedes simplemente obligar a Dios a hacer algo que no quiere hacer, no importa cuánto tiempo se lo pidas. Hay otra práctica común cuando hablan de orar con fe, que si oras con fe se te va a dar, y si no tienes suficiente fe no te lo va a cumplir. Bueno, si te fijas, esta oración también, conforme a su voluntad, esta frase, implica que tu cantidad o tu seguridad, la fe que piensas que tienes, no influye en que tu oración sea respondida. Así que no importa que no tengas la confianza, por así decirlo, en que Dios te lo vaya a dar. Tú haces una petición, no necesariamente estando seguro de que se te va a dar. Así que la cantidad de fe no tiene nada que ver. Lo que determina si Dios te oye es su voluntad. Y otra, que ya no es, bueno, ya no lo he escuchado tan seguido, pero donde yo me congregaba y otras iglesias he visto que hacen oraciones apostólicas y proféticas. ¿Alguien las había escuchado? ¿Sí? Alguien que se autodenomina apóstol o profeta dice algo así más o menos, dice, yo como apóstol y profeta del Señor digo esta palabra apostólica y profética, y empieza a hacer una serie de declaraciones asumiendo que por el título que se autonombró o alguien le dio, ya con eso tiene cierto poder especial para mover las cosas en el reino celestial a tu favor. Y bueno, este pasaje también lo echa por tierra. Podrás llamarte patriarca, lo que tú quieras, si no es conforme a la voluntad de Dios, no la va a escuchar. Así que esto pone totalmente del lado de Dios el hecho de cumplir lo que Él considere. Cuando nos habla aquí sobre pedir conforme a su voluntad, quisiera que consideráramos el texto inmediato. Vamos dos pasajes atrás, primero de Juan 5, 12 y 13.
Primera de Juan 5, 12 y 13, Nueva Versión Internacional, dice: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Así que en el pasaje, en el versículo 12, nos conectaba con lo que vimos el tema anterior, cuando hacía referencia que aquel que no reconoce a Jesús como Dios hombre, no nada más como hombre, no nada más como Dios, sino como Dios hombre. Quien quiera saber más de ese tema, estudie lo que se llama en el concepto teológico la unión hipostática de Cristo, donde se demuestra que bíblicamente Jesús es Dios y es hombre. Juan nos dice aquí que si no tienes ese concepto de Jesús, no tienes al Padre, así de simple. Es falso que seas un creyente si no crees en la divinidad y la humanidad de Cristo. Y luego en el versículo 13 dice que la carta es destinada a aquellos que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepa que tiene vida eterna. Y aquí la palabra creen es pisteuo, que se traduce como creer o confiar, que proviene a su vez de pistis, ser persuadido, ¿verdad? Llegar a confiar. La palabra fe no tiene que ver solamente con creer, sino con una confianza que proviene de haber sido persuadido por Dios. Fuiste convencido. Ahora, la carta está destinada a los que creen, a los que están confiados en Dios. Y luego en el versículo 14, la NBI omite una palabra en el original, que es una conjunción. La NBI nos dice en el versículo 14, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios. Pero en el original hay una I al inicio del pasaje. La Reina Valera 60 sí la pone cuando dice, y esta es la confianza que tenemos en Él. Así que cuando nos pone la I, está ligando el versículo 13 y el 14. La NBI nos hace pensar, o podría hacernos pensar, que el versículo 14 es un punto y aparte y ahora nos habla de una confianza que tenemos. Pero el original conecta el 14 y el 13 de manera que la carta está escrita a los que creen, a los que tienen confianza a Dios, y esta es la confianza. Así que la confianza con la cual nos acercamos a Dios está envasada en que si pedimos conforme a su voluntad nos será hecho. Y eso tiene implicaciones muy importantes. Cuando nos dice, y esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, cuando nos habla de confianza aquí en este pasaje, en el versículo 14, la palabra es parresia, que se traduce como confianza o libertad para hablar. Así que los que creen en Dios son los que tienen confianza en Dios, y luego Juan nos describe que esa confianza que tenemos al acercarnos es esto, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Así que el que se acerca a pedirle algo a Dios tiene que confiar en Dios. ¿Confiar en qué? ¿Cuál es la confianza que se requiere aquí? ¿Cómo le haces para acercarte con confianza en Dios? Cuando nos dice, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, la palabra pedimos aquí es aiteo, que se traduce como pedir o solicitar. Y el diccionario Helps y otros diccionarios aclaran que este aiteo se utiliza para referirse a la petición que alguien hace hacia un superior. Es decir, aiteo tiene que ver con alguien que le pide algo a otro que es superior a quien lo pide. Es la petición de un inferior a un superior. Así que cuando le pedimos algo a Dios, nos está hablando de que lo hacemos en humildad, humillándonos ante Dios. Le pedimos reconociéndolo como superior a nosotros, ¿verdad? Entonces, la confianza está en que nos acercamos a pedirle algo desde el punto de vista que somos inferiores a Él y que si es conforme a su voluntad nos va a oír. Y aquí la palabra voluntad es el griego telema, que el diccionario Helps lo traduce así: desear aquello que es lo mejor, es desear aquello que es lo preferible que suceda. Como ejemplo pone la mejor oferta, y hemos estudiado hace mucho esa palabra telema, la mejor oferta de Dios, lo que Él considera que es mejor. Así que cuando le pedimos algo, Él nos va a oír siempre y cuando Él considere que eso que le pedimos es lo mejor para nosotros. ¿Me explico? Y esa es la confianza que tenemos en Dios. Ahora, los creyentes que confían en Dios pueden acercarse a hacer sus peticiones, ¿verdad?
Ok, ¿cuál es esta confianza? ¿En qué se fundamenta esta confianza? ¿Confianza en qué? ¿Confianza en que nos va a dar lo que le pedimos? No, porque nos lo dará si es conforme a su voluntad. Así que si recordamos la oración de Jesús, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, mas no sea mi voluntad sino la tuya, ahí tiene que ver con que Jesús no tenía una certeza de que el Padre le iba a cumplir lo que le pide, ¿verdad? Sino más bien quiere Jesús que el Padre haga lo que Él quiere por encima de lo que Jesús quiere. Así que a eso me refiero con que si tú llegas a Dios pidiéndole, como dicen algunos, con mucha fe, seguro de que va a pasar, y te dicen que así es como realmente Dios te va a cumplir la oración, no tiene sentido. Jesús, en el momento en que estaba luchando contra lo que él sabía que sucedería en su naturaleza humana, todo el sufrimiento al que se iba a enfrentar, le pide a Dios, no con la certeza de que se lo va a dar, sino solicitándole que Dios haga su voluntad por encima de lo que Jesús quiere. Así que cuando alguien se acerca con confianza, no puede ser confianza en que te va a dar lo que pides. No, esa no puede ser. ¿De qué confianza nos ha estado hablando Juan toda su carta? La hemos estudiado en todos los temas que llevamos de aquí. ¿Confianza en qué? Confianza en tu salvación, en la certeza de que estás en manos de Dios, en que has vencido al mundo y que todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Las promesas que veíamos en Apocalipsis, a los que venzan, vimos que es a todos los que son nacidos de nuevo. Así que la confianza en la que radica la petición, nuestra confianza a Dios, está en la confianza de la salvación. Ahora, esto es muy importante porque aquellos que creen que la salvación se pierde, jamás podrían hacer lo que este pasaje dice. Porque ellos no tienen confianza en Dios para con su salvación. Ellos creen que si pecan de cierta forma o si acumulan cierta cantidad de pecados, se van a perder. Así que siempre que se acerquen a Dios, nunca lo harán con la confianza de que Dios los va a salvar. Siempre tendrían que acercarse para rogar porque sean perdonados y de esta forma no pierdan su salvación. Así que esto es muy importante entenderlo. Aquel que está confiado en Dios, en su salvación, que sabe o que confía en las palabras de Jesús, que dijo que nadie los arrebatará de mi mano, que la voluntad del Padre es que de todo lo que les dé, lo resucite en el día postrero. Todo el que confía en la fidelidad de Dios para con nosotros, lo que Juan dijo, si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, ¿verdad? Todo el que confía se puede acercar a Dios sabiendo que es aceptable ante Dios, ¿verdad? ¿Por qué? No por mis obras, no por mi justicia, sino por Cristo, por su fidelidad, por lo que Él ya hizo, porque Él es mi sumo sacerdote. Ahora, quien piensa que la salvación se pierde, jamás debería acercarse así. Jamás, porque pone en duda el sacerdocio de Cristo, número uno, ¿verdad? Si es nuestro sumo sacerdote e intercede por nosotros siempre, pero alguien asegura que aún así su salvación la puede perder, niega el sumo sacerdocio de Jesús, ya que lo considera insuficiente o incapaz de librarlo de sus propios errores, número uno, ¿verdad? Así que si no tiene confianza en el sumo sacerdote de Jesús, cuando se acerque a Dios no podría llegar a pedirle cosas, porque no confía en la intercesión de Jesús. Tendría que llegar a suplicar misericordia para no ser consumido, porque nadie con pecado puede permanecer en pie ante el Padre, ¿verdad? Así que esto es lo más curioso, que los que aseguran que la salvación se pierden, oran como si estuvieran seguros de que no se pierde. No sé si me explico. Porque ellos dicen, no, sí se pierde, yo no sé si la perdí hoy, tengo que echarle ganas, pero llegan a orar al Padre y dice, Padre, te pido que me ayudes y que me concedas esto y me concedas lo otro. Y dice, espérate, ¿con qué base te atreves a pedir algo si ni siquiera sabes si eres aceptable a los ojos de Dios? ¿No? Si un pecado es suficiente para ser condenado eternamente, cuando te presentas ante el Padre a orar, ¿con qué confianza oras? Si has pecado, ¿verdad? Si pecaste en el día, en el transcurso del día y oras en la noche, no podrías venir a pedir tus peticiones, tendrías que venir a pedir misericordia para que no pierdas la salvación, porque un solo pecado es suficiente para perderte. Así que esta carta, cuando Juan dice, esta es para los que creen en Dios, hace una distinción entre aquellos que están confiados en Dios,
y se acercan no por sus méritos, sino por los de Cristo, sabiendo que Él es fiel y justo para perdonarme. Así que mi situación al orar con Dios no tiene que ver con asegurar mi salvación, de no perderla, no. Eso está en una base firme que es Cristo, y entonces yo me acerco. Entonces, ¿qué pasó? ¿Sí? Bueno, no. ¿Sí? ¿Me oyen como quiera o no? Ok. Si yo me acerco entonces, con la confianza del sumo sacerdocio de Cristo, confiando en que Él me ha perdonado y que puedo entrar y postrarme ante el Padre sin miedo por mi pecado, entonces puedo traer mis peticiones ante Él y confiar en que si pido conforme a su voluntad me será hecho. Quisiera ilustrarlo con un ejemplo medio burdo, pero que quizás lo ilustre. No sé si alguna vez te ha tocado pasar por alguna crisis financiera, una situación en la que casi no hay dinero, en la que apenas sobrevives. Y no sé si también te ha pasado una situación de abundancia, donde sobrevivir no es una preocupación que tienes. Ok, yo quisiera que pusieras atención, no sé si lo hayas puesto alguna vez. Cuando tú estás en una crisis financiera y empiezan a salir problemas en tu casa, por ejemplo una gotera, empieza a llover y empiezan a salir las goteras, y dices, ay Dios, muy apenas tienes para comer. ¿Qué haces con la gotera? ¿Le acercas un bote o mandas que la impermeabilice? La respuesta es obvia, ¿verdad? Le acercas un bote. Y si sale otra gotera, pues otro bote, ¿verdad? Y si tu bote no es lo suficientemente profundo como para aguantar toda la noche, pues vas a tener que hacer un rol a ciertas horas para despertar, vaciar el bote y volver a ponerlo, ¿verdad? Pero si estás en una época de abundancia y aparece una gotera, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a poner el bote? Claro que no. Vas a buscar la forma de impermeabilizar cuanto antes para no estar batallando. ¿Me explico? Así que, cuando tú estás en una continua crisis y te acercas al Padre a pedir algo, ¿qué vas a pedir? ¿Cómo van a ser tus peticiones? Van a estar enfocadas en lo principal, en lo más básico, primordial. Ayúdame a continuar con vida. Ayúdame a conseguir para comer. Tu petición va a ser muy enfocada en tu principal preocupación, ¿verdad? Pero cuando estás en una época de abundancia y te acercas a pedir algo a Dios, ¿qué vas a pedir? Algo totalmente distinto, ¿verdad? Está demostrado históricamente que el cristianismo empezó a crecer en cuanto a la literatura y todo eso cuando dejaron de perseguirlos, ¿verdad? Hasta que Constantino estableció malamente el cristianismo como religión legal y entonces la persecución al cristianismo terminó, es cuando tenemos el florecimiento de grandes teólogos, ¿verdad? De gran literatura. ¿Por qué? Porque tenían el tiempo de ponerse a pensar y a meditar en lugar de estar huyendo por sus vidas. Pero mientras existía la gran persecución hacia el cristianismo y eran constantemente atacados, no había tiempo para desarrollar tal literatura. No había grandes pensadores que se dedicaban a reflexionar sobre los conceptos difíciles en la Escritura. Así que cuando vemos que un creyente que tiene en duda su salvación se acerca a pedirle algo a Dios, ¿qué va a pedir? ¿En qué se va a enfocar? Número uno, en asegurar que su salvación no se pierda. Y ahí estaría todo su enfoque, porque esa sería su principal preocupación. No haber pecado lo suficiente como para que Dios lo deseche. Así que sería imposible que alguien que piensa que la salvación se pierde se acerque a Dios a pedirle cosas, a ver si son su voluntad, a pedirle una mayor sabiduría, una mayor comprensión, ciertas cosas que un cristiano que no está preocupado en sobrevivir puede ponerse a reflexionar porque tiene tiempo para hacerlo. Por eso hay una enorme incongruencia entre aquellos que aseguran que la salvación se pierde al momento en que oran, porque oran con mucha seguridad que no deberían tener, porque si la salvación se pierde, en lugar de estar perdiendo el tiempo pidiendo cosas como vamos a ver más adelante, estarían enfocados solamente en permanecer salvos. Así que Juan nos dice que el primer punto
para que nuestras peticiones lleguen ante el Padre tiene que ver con la confianza de que somos aceptados por medio de Jesús. Si soy aceptado por medio de Jesús, entonces mi salvación no es algo que me preocupe, no es algo que me angustie, porque está seguro en las manos de Cristo. Pero a la hora de que pedimos algo y tiene que ser conforme a su voluntad, ¿cómo podemos saber cuál es la voluntad de Dios? ¿Verdad? Hay muchas situaciones en las que podemos tener incertidumbre entre lo que Dios quiere y lo que no, ¿verdad? Quizás podemos acercarnos a pedirle, no sé, en mis tiempos mozos, pues a pedirle una novia, porque nomás no caía nada. Obviamente en el entendido de que yo quería que Dios me diera aquella mujer que era para mí, no andar experimentando con otras muchachas, sino la que Dios tenía para mí según su plan divino. Así que me acercaba continuamente a pedirle a Dios que me diera mi pareja sin saber si Dios me iba a dar pareja o no. ¿Querrá Dios que me case? Pensaba yo, no sé cuántos hayan pensado así. Hay quienes ni les importa y andan con la que se deje, ¿verdad? Pero si te pones a preguntarle a Dios, ¿querrá Dios que me case? ¿Está en sus planes que me case o no? Así que, ¿cómo podemos saber si es su voluntad? Cuando te dan opciones o estás buscando un trabajo y tienes dos alternativas, ¿cuál escoges? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Tienes una decisión importante que tomar, hay 3 o más opciones, bueno, y le dices, Dios, haz tu voluntad. Ok, pero tú tienes que escoger un camino. ¿Cuál camino escoges? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y es una pregunta que todo verdadero creyente debe de hacerse, ¿verdad? Porque si tú te preocupas en vivir la vida como mejor te parece, nunca te va a importar cuál es la voluntad de Dios, ya que tú tomas tus decisiones como tú quieras. Pero si tú quieres hacer lo que Dios quiere que hagas, te tiene que pasar por la mente la pregunta de cuál es la voluntad de Dios. Así que si yo le voy a pedir algo y quiero que Dios me lo cumpla, y sé que solo si es conforme a su voluntad me será hecho, ¿cómo le hago para saber si me lo va a cumplir o no? Pues la respuesta simple es sabiendo su voluntad, ¿verdad? Pero ¿cuál es su voluntad? Así que cuando analizamos el original, vimos que la palabra voluntad aquí era telema, la mejor oferta. Entonces, ¿cómo puedes saber cuál es esa voluntad telema, que también se le conoce como la voluntad preceptiva o revelada? Lo que Dios ya ha dicho que es mejor. ¿Cómo puedes conocer la voluntad de Dios? ¿Hay que orar? Levanta la mano el que dice, voy a orar para saber cuál es la voluntad de Dios. Nadie. Uno. ¿Ningún otro ora para saber cuál es la voluntad de Dios? ¿Sí? Ya ves. Ok. ¿Hay alguna otra forma? ¿A alguien se le ocurre? Leyendo la Biblia. ¿Quiénes en lugar de buscar su voluntad orando, leerían la Biblia? Otros poquitos. Bueno, ¿cuál otra alternativa? Las dos juntas. Si pregunto las dos juntas, todos van a levantar la mano. ¿Hay alguna otra que no se haya mencionado? ¿Alguien sabe? ¿No? ¿Alguien diría, le pregunto a mi pastor? ¿No? ¿No? ¿Nadie me preguntaría? No, mi opinión no cuenta para nada. ¿Sí o no? Es una pregunta capciosa, ¿eh? Chequen bien el asunto. Se supone que como cristianos tenemos que tener claro cuál es la voluntad, ¿o no? Sí. Sin embargo, muchos de nosotros, en momentos de nuestras vidas, tenemos una lucha interna por saber cuál es la voluntad de Dios. Bueno, ¿de cuál voluntad me estás hablando? Porque la Biblia registra 2, ¿verdad? La que se menciona aquí en este pasaje es la preceptiva, la revelada, la que ya se sabe. Hay otra que es la bulé. El diccionario Jeff la traduce así: plan resuelto, algo organizado intencionalmente, controlando todas las circunstancias físicas que garantizan el cumplimiento del propósito. La palabra bulé tiene que ver con la voluntad decretiva, algo que Dios decretó que sucederá. La palabra celema tiene que ver con la mejor oferta, así que son cosas separadas. Celema es algo rechazable, tú puedes rechazarlo, puedes rechazar la mejor oferta de Dios, pero lo que Dios ha decretado que suceda no lo puede cambiar. Ningún humano, ninguna criatura en el universo puede modificar lo que Dios ha decretado.
Y en términos de salvación, la palabra para la voluntad que se entiende o que la Escritura enseña en cuanto al libro de la vida, en cuanto a la predestinación, es bulé, lo que Él ha decretado, algo que va a suceder. Pero esa no es la que está mencionada aquí en este pasaje. En este pasaje es conforme a su voluntad preceptiva o revelada. Así, ¿cuál es el primer paso para conocer la voluntad de Dios? El primero es leer la Escritura, ¿verdad? Porque si te atreves a orar sin saber, ¿cómo vas a saber si realmente es la voluntad de Dios? ¿Verdad? Podrá pasar cualquier cosa por tu pensamiento y vas a pensar que a lo mejor esa es la voluntad. Pero si no conoces la Escritura, su voluntad revelada, cualquier pensamiento que te pase por la mente jamás te sería útil, porque no vas a poder saber si es la voluntad de Dios. Así que muchos cristianos tratan de buscar la voluntad de Dios orando, pero no es suficiente. De hecho, es muy peligroso si no conoces la Escritura, porque no hay ningún punto de referencia, ningún estándar contra qué comparar lo que crees que Dios te dijo o lo que alguien vino y te dijo. Lamentablemente entre los creyentes hay mucho de Dios me dijo esto, ¿verdad? Dios me dijo para ti esto, o esto viene del corazón de Dios. Bueno, si ignoras la Escritura y no la conoces, te la vas a creer. El primer punto para saber si algo es la voluntad de Dios, si Dios me va a cumplir lo que le estoy pidiendo, es su Escritura. Si pido conforme a su voluntad, a lo que Él ya reveló, a lo que Él prescribió, por eso leo tanto Antiguo Testamento como Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento me habla de todo lo que Dios es, su carácter y cómo trató al pueblo y cómo le tuvo paciencia. El Nuevo Testamento me habla de todas mis obligaciones actuales, de todo lo que Dios está haciendo y lo que va a hacer. Así que si no conozco la Escritura, es muy difícil que al momento en que ore pueda acercarme con confianza, porque no tengo de dónde sacar la confianza ya que ni siquiera leo la Biblia. Por eso muchas de las oraciones de los cristianos se convierten en una especie de atínale. Voy a pedirle esto a ver si me lo da. ¿Por qué? Porque no tienes ni siquiera una referencia para saber si lo que estás pidiendo es correcto o no, ¿verdad? Entonces, si vas a pedirle algo a Dios, me imagino que quieres que te lo dé, ¿verdad? Si realmente quieres que te lo dé, primero tendrías que asegurarte que es bíblico, que lo que estás pidiendo no contradice lo que Dios ha dicho, ¿verdad? Entonces, si analizas tu petición desde el punto de vista bíblico y no encuentras nada en contra, por ejemplo, si yo pido algo como yo pedía una novia, ¿es antibíblico? Pues no, ¿verdad? Si pido un mejor trabajo, ¿es antibíblico? Pues no. Entonces, si no hay nada en la Escritura que contradiga mi petición, ¿me lo va a dar? ¿O no? ¿Sí o no? ¿Qué opinas? Eso se puede poner a prueba muy fácil, ¿no? Es más, ¿alguien aquí alguna vez oró por la salvación de alguien y resulta que no se salvó? Bueno, ¿no dice la Biblia que Dios quiere que todos se arrepientan? Bueno, es que ese quiere es una palabra que no es telema, es bulé. Y habla la iglesia, que no es lo mismo. Pero cuando Dios dice que no se agrada de la muerte del impío, ese sí es para todo mundo. Sin embargo, muchos impíos mueren. Entonces, ¿basta con que la Escritura no contradiga mi petición para que me lo cumpla? Claro que no. Claro que no, porque por eso hay otra voluntad u otra palabra que lo describe, que es la voluntad secreta. Ahora, déjame hacerte esta pregunta. Ya que la Biblia, el Nuevo Testamento, expresa la voluntad de Dios con dos palabras, la mejor oferta y la que ha decretado, ¿será posible que Dios haya decretado que algo suceda que implique que se quebrante su voluntad preceptiva? ¿Sí o no? ¿Me expliqué o no? ¿Es posible que Dios haya decretado algo que implique la desobediencia a la voluntad preceptiva? ¿Sí o no?
¿Sí o no? ¿Quién dice que no? Levante la mano. Ok. Levante la mano que dice que sí. 2. Bueno, analicemos este caso. Imagina el caso, y ha habido muchos casos en la historia del cristianismo, de personas verdaderos creyentes que, por ejemplo, murieron en la hoguera. ¿Verdad? Que hayan quemado a un verdadero creyente por acusarlo de hereje falsamente, ¿pudo haber sido la voluntad decretiva de Dios? ¿Sí o no? Un caso que ya este sí es muy simple. Dice la Escritura que Jesús murió de acuerdo a lo que el Padre determinó, por medio de hombres malvados. ¿Lo que le hicieron a Jesús fue injusto? Claro. ¿Lo que le hicieron quebrantaba la voluntad preceptiva? Claro. Y sin embargo, se cumplió la decretiva. ¿Me entiendes? ¿Sí? Ahora, fíjate bien, eso implica que algunas personas no harán lo mejor, no harán la mejor oferta, desobedecerán, tratarán de matar a alguien, pero eso que están haciendo lo hacen de su propia maldad, de su propia decisión, y al mismo tiempo es algo que Dios ya había determinado que sucediera. Es lo que dice la Escritura en el caso de Jesús. De su propia maldad deciden matarlo, y no nada más matarlo, ensañarse con él. Y Dios lo permite para que se cumpla su voluntad decretiva. Quebrantando la preceptiva, se cumple la decretiva. ¿Me explico? Ahora, ¿será posible entonces que si yo pido algo a Dios y no hay nada en la Escritura, en su voluntad preceptiva, que lo contradiga, ¿verdad? Y aún así, en su voluntad decretiva, Dios no quiere que pase? Claro. Imagínate que yo le digo a Dios, dame un carro, pero no cualquier carro, uno que tenga un motor, no sé, de 12 cilindros, que agarre una velocidad impresionante para cuando esté solo Constitución poder darme el gusto. Ahora, sabemos que la Biblia enseña que Dios ha definido un día para cada uno, el día de su muerte, ¿verdad? Todos tenemos un día en el que moriremos. Y así como definió qué día morirás, también definió cómo vas a morir. Porque así como Dios ha destinado para salvación, también la Escritura dice que el medio que Dios elige es la locura de la predicación. Así que si Dios ha decidido que yo me salve, también definió el medio por el cual me voy a salvar. Y el medio que Dios eligió fue la predicación del Evangelio. Así que si yo no oigo el Evangelio en el momento que Dios haya definido para mi salvación, no me voy a salvar. Y el único medio por el cual yo llegaré a la salvación es por medio de la predicación del Evangelio. Otro ejemplo, imagínate que Dios dijo a una persona que va a morir por el impacto de una bala en la cabeza. Qué feo, ¿verdad? Pero es mi ejemplo. Ok, mientras nadie dispare una pistola, esa persona nunca se va a morir, ¿estamos de acuerdo? Hasta que alguien dispare, ya sea hacia él, o al aire, o hacia una dirección que no sabe, pero que Dios haga que esa bala llegue exactamente a la cabeza de quien definió que moriría en ese día en particular por medio de una bala. ¿Me explico? Ahora, el que disparó, ¿está haciendo algo contrario a lo que Dios quiere? Claro. Pero es el medio que Dios definió para que tú murieras. Bueno, otro, tú no. Para que esa persona muriera. Así que tenemos que entender que si yo le pido algo a Dios como un carro y Él sabe, porque así lo destinó, que yo voy a morir en una situación completamente distinta, y si yo no tengo el control para poder manejar semejante carro y controlarme cuando la avenida esté sola, y eso me puede llevar a un área o un destino que Dios no ha definido, ¿me lo dará? No. No, porque no va de acuerdo a sus planes. Ese es el punto. Mi confianza cuando le pido algo a Dios no está en que mi petición es bíblica, sino que aunque sea bíblica, Dios va a hacer siempre lo que Él decretó.
Eso implica que Él es soberano. Él hace lo que quiere, no importa cuántas veces se lo pidas y no importa que lo que le pidas no sea malo. Él va a hacer lo que Él decidió que sucediera. Esto lleva a una pregunta. Si Dios es soberano, ¿para qué oro? ¿Verdad? ¿Sí o no? A ver, Hernán, me estás diciendo que cuando ores, Dios va a hacer lo que Él quiera porque es soberano, ¿verdad? Entonces, ¿para qué oro? Si Dios va a hacer lo que Él quiera. ¿Me entiendes? Bueno, por eso este pasaje es muy importante. ¿En qué radica mi confianza? En que si pido conforme a su voluntad, me oye. ¿Verdad? ¿Qué pasa si Dios no fuese soberano? ¿Le pedirías algo? ¿Para qué si no es capaz de hacer lo que Él quiera? No sé si me explico. Si Dios no es soberano, no tiene caso pedirle algo. Porque quién sabe si va a poder hacerlo, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo o no? Si Dios no tiene poder para hacer lo que Él quiera, de manera que nadie puede evitarlo, ¿con qué confianza le pido algo? No podría tener confianza en Dios, porque podría decir Dios, Hernán, pues hice lo más que pude. No se pudo más. Dices, no, pues entonces ¿para qué te pido? ¿Quién sabe si puedas hacerlo? Dependes, si Dios es un caballero, como dicen algunos, y yo le pide algo, y no, pues dame un aumento de sueldo, Dios diría, pues sí te lo quiero dar, Hernán, sí te lo mereces, pero tu jefe no quiere. Entonces, ¿para qué se lo pides? O sea, no, pues bueno, por favor, mándame con alguien que sí pueda. Alguien a quien pueda pedirle algo confiando en que me lo va a dar si Él quiere. Si Dios no es soberano, no tiene ningún sentido orar. Así que la pregunta es, si Dios es soberano, ¿para qué oras? Está completamente mal formulada. La cuestión es, yo oro porque Dios es soberano. Por eso oro, por eso tengo confianza en que no importa lo imposible que sea mi petición, si es conforme a lo que Él quiere, será hecho. No pedían los israelitas durante muchos años, libéranos, 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 y llegó el día en que Dios dijo, ahora hay que liberarlos, nombra a un libertador y los saca. ¿Por qué pedían que fueran liberados si algo completamente imposible? Bueno, porque Dios es soberano. Así que la soberanía de Dios es lo que me hace orar, lo que me hace confiar en Él. Porque si Él no es soberano, entonces mi salvación se puede perder. Porque Dios haría todo lo que pueda para salvarme, pero a fin de cuentas, pues no puede. ¿Verdad? Si Dios no me puede hacer a mí cambiar y andar en sus caminos, no tengo ninguna esperanza y ninguna confianza en Él. Pero si Él es soberano, si lo que pido conforme a su voluntad me lo va a dar, entonces tengo todas las razones del mundo para buscarlo en oración. No confiando en mí, sino en Cristo, que me da, según lo que Él hizo y la estatura que Él logró y el sumo sacerdote que recibió, puedo acercarme confiadamente al trono de gracia. Y estando ahí, sabiendo que Dios es soberano, puedo darle mi petición, según el griego, de mi postura inferior a un superior. Puedo decirle, Señor, si es posible, concédeme esto, confiando en que Él puede hacer lo que Él quiera. Así que aquel que diga, ¿para qué orar si Dios es soberano? Se contradice cuando Él va a orar, ¿no? Si tú crees que Dios no es soberano, entonces ¿para qué le pides cosas? ¿Qué certeza tienes? ¿Qué confianza puedes tener? No tiene sentido. Así que, por eso, si Dios ha decretado que algunas cosas sucederán, muchas gracias. Si Dios ha decretado que algunas cosas sucederán, también decretó el medio por el que lo van a suceder. Y sabes que la Biblia enseña, como en el caso de Job, que cuando los amigos de Job le pidieron a Dios que los perdonara, ¿qué fue lo que Dios les dijo? Los perdonaré cuando Job ore por ustedes. ¿Verdad? Así que Dios decidió perdonarlos, sí. ¿Cuál es el medio que decidió usar? La oración. Entonces, ¿vale la pena orar? Claro. ¿Qué tal si Dios dijo, a Hernán le voy a dar su carro, pero hasta que ore pidiéndome por él? ¿Es un medio para que Dios me lo dé? Claro.
¿Podría Dios decir, esa persona está enferma y la voy a sanar hasta que hermano ore por él? También. Entonces, ¿por qué nadie me preguntaría a mí cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo sabes si yo no soy el medio? Ahora, yo no te puedo asegurar que lo sea. Pero pudiera ser o no. Claro. Si te fijas, la oración no es una herramienta, por así decir, que logra que Dios haga las cosas que quieras. Tu fe tampoco es el medio para hacerle manita de puerco a Dios y que te dé lo que tú quieras. No. Oramos porque exponemos nuestra necesidad, lo que verdaderamente deseamos, desde una posición inferior. Le suplicamos a Dios las cosas, sabiendo que incluso mi oración puede ser el medio que Dios definió para darme lo que pido. Así que realmente es útil orar, pero no como un medio para lograr tus planes, ¿verdad? Por eso, algunos dicen, y cuando lo escuchas por primera vez parece absurdo, pero después de profundizar un poco en estos asuntos de la voluntad de Dios se vuelve congruente. Creo que fue John Piper quien dijo que si Dios ha destinado que Él muera por medio de una bala, Él será inmortal mientras nadie dispare. ¿Me entiendes? ¿Sí? Si lo atropellan, ¿se va a morir? No. Si lo golpean, tampoco. Si se cae del techo, tampoco. ¿Hasta cuándo se va a morir? Hasta que el medio que Dios haya definido lo lleve a la muerte. Entonces me puedo aventar de un techo que al cabo hasta que me disparen. Por eso existe la voluntad secreta, la decretiva, la que no sabes. ¿Me explico? Y esa que no sabes, no tienes forma de saberla a menos que te la revele. Por ejemplo, el día en que vas a morir, ¿lo puedes saber? No. ¿Alguien en la Biblia lo ha sabido? Pablo sabía que le quedaba poco tiempo, Pedro sabía que le quedaba poco tiempo, Jesús sabía que le quedaba poco tiempo. Vemos que Dios concede a algunos revelar voluntad decretiva, algo que era oculto. Pero en lo normal, sabemos que no. Vamos a Deuteronomio. Aquí tengo el pasaje de Deuteronomio 29:29. Lo secreto le pertenece al Señor nuestro Dios, pero lo revelado nos pertenece a nosotros. Palabras de Moisés, expresando la voluntad preceptiva, todo lo que Dios quería que hicieran. Y luego aclara, pero lo que es secreto, lo que solo Dios sabe, solo Él lo sabe. No hay forma de conocer. Así que Moisés, fíjate la profundidad de lo que les explica. Les enseña la ley y todo, y dejan claro, hay cosas secretas que nadie sabe y no puede saber. Hay planes que implican cambios que jamás te imaginaste. Como lo que le pasó a Satanás cuando, por medio de hombres malvados, los movió a crucificar a Jesús. ¿Tú crees que si él sabía que al crucificar a Jesús obtendría redención eterna para nosotros, lo hubiese matado? Por eso Pablo dijo que el misterio de Cristo había estado oculto desde los siglos. Nadie sabía, nadie. Así que no se te ocurra aventarte del techo, tratando de probar. No tentarás al Señor tu Dios, dijo Jesús cuando Satanás le propuso lo mismo, ¿verdad? Aviéntate del templo, que al cabo la Escritura dice que no dejará que tu pie tropiece sobre piedra. No tentarás al Señor tu Dios. Entonces esa parte de la voluntad decretiva es la que nos mantiene, por así decir, sujetos a buscar a Dios continuamente, ya que no sabes si el hecho de que lo que tú pides no tenga contradicción bíblica, aún así no sabes si va de acuerdo a su voluntad decretiva. Pero la voluntad decretiva la puedes conocer una vez que está en el pasado, ¿verdad? Imagínate que le pides a Dios un trabajo y te llega una buena oportunidad y dices, ay Dios, que si esto es tu voluntad, que me lo den, si no, no. Y no te lo dan. ¿Cuál era la voluntad decretiva de Dios? Pues sí, que no lo tuviera. Lo puedo saber hasta después de que ya pasó, pero ¿lo puedes saber antes? No.
a menos que Él te lo revele, y normalmente no lo hace. Así que, además la Biblia nos ha demandado que oremos, ¿verdad? Orar sin cesar. Jesús nos modeló una vida de oración, Él continuamente se apartaba a orar. Así que nuestras peticiones siempre deben estar filtradas por medio de la Escritura, y aún así confiamos en que Él es soberano y todopoderoso, y precisamente eso puede hacer que nos cumpla lo que pedimos o que no nos lo cumpla. Regresemos a 1 de Juan 5:15. Hablando de la soberanía de Dios, si confiamos en que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye, dice el versículo 15, y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido. A eso me refiero con la soberanía de Dios, en confiar en Él porque es soberano. Le pido y confío en que si es conforme a su voluntad, me lo va a dar, y no hay nada que lo pueda impedir. ¿Me explico? No sé si a ti te pasó eso, pero a mí me trajo un gran alivio a mi vida cuando entendí estos asuntos. Porque aunque yo pensaba que Dios era fiel, siempre dudaba de que yo pudiese alterar sus planes. No sé si alguna vez te pasó. De que, no, pues Dios va a hacer esto, pero ¿y qué tal si yo la riego? ¿Qué tal si yo me salgo de su voluntad y ya no lo alcanzo? A mí me decían, los que eran mis pastores me decían, mira, para entender la voluntad de Dios, decían así, es un pésimo ejemplo, pero te lo voy a decir porque así me lo enseñaron. ¿Alguna vez has ido al aeropuerto? Hay una de esas bandas transportadoras en la que es como las escaleras eléctricas, pero es así, ¿verdad? Horizontal completamente. Te pones ahí con tu maleta y te lleva, aunque nadie se queda parado, todos como quiera le caminan y llegas mucho más rápido. Bueno, ellos decían, imagínate una banda así por el resto de tu vida, una línea recta. Y ellos decían, Dios en determinados puntos de la banda puso cosas que necesitarás. Te puso dinero, te puso un carro, te puso una cura para la enfermedad, y ahí está a lo largo de la banda. Dices, tú vas en la banda y agarras lo que te tocó en ese momento. Ah, pues era dinero. Y sigues en la banda y agarras la que sigue. Dice, pero, ¿qué tal si te sales de la banda? Dice, las cosas que Dios preparó van a estar ahí en su lugar, pero nunca las vas a alcanzar porque te saliste. Él decía, cuando tus caminos no son rectos ante Dios, tú agarraste monte y ya te perdiste todo lo que Dios había dejado en tu camino. Tía, sí es cierto. Eso explica por qué no lo tengo. Dice, pero también te puede pasar que estés en la banda, pero estés comiendo moscas. Distraído. Entonces ahí venía la cura para tu enfermedad y tú estabas sacando otro asunto y se te fue. Y ni modo, perdiste. No aprovechaste el kairos, no sé de quién es esa palabra, el tiempo de Dios, se te fue. Y era una angustia. ¿Estoy en la banda o no? ¿Se me pasó algo o no? ¿Ando comiendo moscas o no? Y era un sufrir siempre. Tenía un problema y decía, Santo Padre, pues a ver si estoy en la banda y checarle dónde me va a aparecer. Y no podías acercarte con confianza en Dios porque pensabas que Él ya había hecho todo lo posible y por tu culpa te perdiste todo lo que Él había puesto. Pero estos pasajes demuestran que es completamente falsa esa enseñanza, ¿verdad? Por eso la soberanía de Dios implica que si Él dijo, Hernán está enfermo y vas a andar en ese punto, no importa lo que yo haga, lo que otro haga, que se muera el doctor, quien sea, se va a cumplir lo que Dios dijo porque así lo decretó. Y eso nos hace vivir confiados, confiando en que Él es fiel, en que Él nos perdona, en que nos ama. Y por eso, aunque yo sea necio, lamentablemente, y me equivoque, aún la Escritura dice que si somos infieles, Él sigue siendo fiel, porque no se puede negar a sí mismo. Así que ahí está la confianza. Me equivoco, Dios, perdóname, porque yo sé que Él sigue siendo fiel. De otra forma no tendría sentido. Luego, analicemos otro aspecto, la intercesión. Si ya entendemos la oración, ¿verdad? ¿Conoces la intercesión? Me imagino que sí, ¿verdad? ¿En qué consiste la intercesión? En que yo me pongo, dicen algunos, yo me pongo en la brecha por otro, ¿verdad? Supongamos el caso de Job con sus hijos.
¿Qué hacía Job todas las mañanas según el propio libro de Job? Ofrecía un holocausto a Dios por si sus hijos habían pecado. Y a mí me decían, ahí está la intercesión de un padre por sus hijos. Mira qué gran amor. Y tú decías, ay, sí, qué bonito. Bueno, a fin de cuentas, ¿qué pasó con los hijos de Job? Murieron todos. ¿Por qué? Por injustos, por infieles, por impíos. ¿Verdad? ¿Sirvió la intercesión de Job? No. ¿Por qué no? Ese es el punto que Juan va a tratar aquí. Primero de Juan 5, 16 y 17. Dice, si alguno ve a su hermano cometer un pecado que no lleva a la muerte, ore por él y Dios le dará vida. Me refiero a quien comete un pecado que no lleva a la muerte. Hay un pecado que sí lleva a la muerte, y en ese caso no digo que se ore por él. Toda maldad es pecado, pero hay pecado que no lleva a la muerte. ¿Qué significa esto? Nos acaba de hablar de la oración, ¿verdad? De pedir. Aunque aquí la palabra oración no está en el original, la palabra orar. Es otra palabra. Analicémosla, porque se traduce en algunas ocasiones así. Cuando nos dice ore, si alguno ve a su hermano cometer un pecado que no lleve a la muerte, ore por él. La palabra ore es la misma que analizamos en el pasaje inicial. Aiteo, pedir, solicitar. Se refiere a la petición de alguien inferior a un superior. Así que cuando nos dice, si tú ves que un hermano comete un pecado que no lleve a la muerte, pídele a Dios por él y él le va a dar vida. ¿Verdad? Ok. Y luego dice, me refiero a quien comete un pecado que no lleva a la muerte. Perdón. Hay un pecado que sí lleva a la muerte, y en ese caso no os digo que se ore por él. Y aquí la palabra ore no es la misma que el pasaje anterior. Aquí la palabra ore es erotao, que se traduce también como pedir o solicitar. Así que, según la concordancia Strong, aiteo y erotao, ambos son pedir o solicitar. Pero tienen conceptos o contextos muy distintos. En aiteo se refiere de un inferior que hace petición a un superior. En el caso de erotao, hace referencia a, según el diccionario Helps, a pedir algo desde una posición privilegiada. Es decir, implica que la persona que hace la petición está en igual posición o en familiaridad con aquel a quien le hace la petición. Así que esa es la diferencia. Al hermano que comete pecado no de muerte, dice, ora a Dios por él. Pídele como inferior a Dios superior. Pero si cometió pecado de muerte, no pidas por él, y aquí la palabra es, no pidas como si fueran iguales. ¿Se refiere a Dios o al que pecó de muerte? Al que pecó de muerte, ya que nunca nos veríamos iguales a Dios. Así que aquí hay una cosa muy interesante. Lamentablemente, Juan no nos dice exactamente cuál es ese pecado de muerte, pero sí nos dice que no todo pecado es de muerte, ¿verdad? Eso nos habla de la justicia de Dios. ¿Es igual mentir que matar? No, dicen algunos, pecado es pecado. Cierto, pecado es pecado, pero si Dios es justo, no va a dar el mismo castigo a un mentiroso que a un asesino. Eso sería injusto. Y Juan nos dice que hay pecado y pecado de muerte, pero no nos dice exactamente cuál es. Así que en el Nuevo Testamento solo tenemos dos posibilidades. Y Juan nos está diciendo que si un hermano hace un pecado de muerte, no pidas por él. Si el pecado no es de muerte, pide por él y Dios le dará vida. Y esto tiene que ver con lo que nos dijo de pedir conforme a su voluntad, ¿verdad? Así que Juan nos está diciendo, si alguien comete pecado de muerte, ni ores por él. Oye Juan, ¿dónde está el amor? ¿Cómo que no voy a orar por él? ¿Por qué razón no oraría por él? Bueno, por eso es importante saber cuál es el pecado de muerte, ¿verdad?
Las dos posibilidades, esto es partiendo del Nuevo Testamento. La primera posibilidad es lo que nos dice Mateo y Marcos. Vamos a Mateo 12:32. Mateo 12:32 dice: a cualquiera que pronuncie alguna palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero el que hable contra el Espíritu Santo no tendrá perdón ni en este mundo ni en el venidero. ¿Ok? Esto habla del pecado imperdonable que mencionó Jesús. Ahora vamos a Marcos 3:28 y 29. Dice: les aseguro que todos los pecados y blasfemias se les perdonará a todos por igual, excepto a quien blasfeme contra el Espíritu Santo. Este no tendrá perdón jamás, es culpable de un pecado eterno. Así que es posible que Juan esté hablando del pecado de muerte, haciendo referencia a la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿verdad? A hablar contra el Espíritu Santo. Ahora, aquí surge una pregunta interesante. ¿Cometiste ya ese pecado? Imagínate que tú vienes a la iglesia y le estás echando ganas, pero resulta que ya pecaste así. ¿Qué hacemos? ¿Es posible que un elegido de Dios cometa este pecado? Sería una contradicción, ¿no? Si Dios todo lo sabe y lo eligió y luego pecó y por esa razón ya no se va a salvar, entonces Dios no sabe todo. Se le escapó ese pequeño detalle, ¿verdad? Si Dios no es capaz de controlarte a pesar de que estés rebelde, si Él no es capaz de hacer que un impío se convierta aunque no quiera, entonces no es soberano, ¿verdad? Entonces existiría la posibilidad de que andes aquí echándole ganas y luego te diga Jesús en aquel día: híjole, Hernán, pues qué pena contigo, pero sí sé que tus últimos 20 años le echaste muchas ganas en la iglesia, pero cuando tenías 16 años blasfemaste contra el Espíritu Santo. ¿Y sabes qué? Ahí dice que no tienes chance de entrar. Así que perdón, gracias por participar, pero pues ahí está. ¿Será posible? Claro que no, eso implicaría que Dios no es Dios. Porque si Dios elige para salvación y Él es soberano, entonces no importa qué tan rebelde seas como Saulo de Tarso, no hay forma de que evites que Dios lleve a cabo sus planes. Por eso podemos saber que ningún hijo de Dios elegido para salvación cometería este pecado. Los únicos que cometen este pecado son aquellos que no fueron elegidos para salvación, ¿verdad? Esa es una posibilidad. El asunto es que en nada del contexto de la primera y la cuarta de Juan habla sobre la blasfemia. No hay nada en la primera carta de Juan que hable de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Así que sería muy raro que en este último capítulo de la carta haga referencia a este tema sin mencionarlo en ningún momento. Por eso me inclino hacia la siguiente opción. Primera de Juan 3:9. Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. Este pasaje nos da la pauta para saber que ningún creyente haría ese pecado, ¿verdad? Es más, no lo practicas. Pecas, pero no vives en ese pecado. De esa manera, ningún creyente podría pecar de muerte, ¿verdad? Es imposible. Así que no nos está hablando, creo yo, según el contexto de lo que propio Juan nos había dicho. Sabemos que en la segunda carta nos habla de que estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Y su salida sirvió para demostrar que no eran de nosotros, ¿verdad? Bueno, según el contexto, lo que algunos le llaman, o la palabra griega refleja apostasía, son aquellos que estaban en la iglesia, y vimos que todo el contexto hablaba de eso, que se estaban saliendo de la iglesia siguiendo a los falsos maestros, negando la humanidad de Cristo, yéndose al libertinaje o al aislamiento total, buscando un conocimiento elevado para salvarse, despreciando a Jesús. Toda la carta se la pasó hablando de los falsos maestros y de los que salieron con ellos. Así que el pecado de muerte debe de ser aquel que comete el iluminado. ¿Se acuerdan cuando analizamos el caso de aquellos en la carta de Hebreos que, habiendo probado los beneficios, como quiera se apartaron de la gracia? Y analizábamos que eran estos iluminados que se les permitió saber, como Judas,
incluso pudieron haber sido usados por el Espíritu Santo, pero nunca tuvieron el Espíritu Santo en ellos, dado que el Espíritu Santo es la garantía de la promesa. Jesús dejó en claro que Judas nació para perderse. Era entre los discípulos, reconocido como un seguidor de Cristo, convivió 3 años con Cristo, recibió enseñanza directa de Él y sin embargo nunca nació de nuevo. Así que ese pasaje, cuando habla del pecado de muerte, haciendo referencia a los hermanos, son aquellos que están entre nosotros, pero realmente no son de nosotros, y ese pecado, el negar quién es Cristo, el negar la humanidad o la deidad de Cristo, revela que no son de Dios. ¿Me explico? Ahora, no es simplemente una rebelión, porque Saulo de Tarso negaba que Jesús fuera Dios, ¿verdad? Saulo de Tarso perseguía a los que seguían a Jesús. Saulo de Tarso negaba la deidad de Cristo. ¿Ese era el pecado imperdonable? Claro que no. La diferencia es que Saulo nunca dijo que era cristiano. Nunca se congregó entre ellos. Nunca dijo ser usado por el Espíritu Santo. Era claramente un impío. Estos que están aquí mencionados por Juan son los que están dentro de la iglesia. Parecen hermanos, se comportan como hermanos, pero quedan en evidencia cuando niegan los aspectos fundamentales de la fe como la persona de Cristo. Así que Juan está diciendo en armonía a todo lo que ha dicho la carta, que todos aquellos que se apartan de la iglesia, que niegan quién es Jesús, no son de Dios. Quien no tiene el Hijo, leímos en el contexto, no tiene al Padre. Si no tienes al Hijo, no tienes vida eterna. Y el hecho de que hayan estado en la iglesia, que tuvieron el conocimiento de quién es Cristo, y sin embargo lo nieguen, demuestra que su pecado es de muerte. Y esto es lo que dice Juan de ellos. No oren por ellos. ¿Por qué? Porque sabemos lo que ya nos dijo, si pedimos conforme a su voluntad, nos será hecho. Y si estos ya demostraron que no son de Dios, ¿tiene caso que ores por ellos? No, porque solo responderá a aquellas oraciones que van conforme a su voluntad. Por eso más adelante vamos a ver en la siguiente carta que Juan dice que no recibas en tu casa a ninguno que tenga una doctrina diferente. Es, digamos así, muy enfático en trazar una línea entre aquel que sí le pides a Dios que lo ayude y aquel que no tienes ninguna relación con él. Por eso, para el hermano que peca no de muerte, oras a Dios desde inferior a superior. Para el que peca de muerte, no pidas por él en una posición de igualdad, porque él no es hijo de Dios. El que peca no de muerte es hermano. ¿Me explico? Y juntos le pedimos al Padre, reconociéndolo como mayor. Pero el que no es, no pidas por él en igualdad. No son iguales. Fíjate, 1 Juan 5:18. Sabemos que el que ha nacido de Dios no está en pecado. Jesucristo, que nació de Dios, lo protege y el maligno no llega a tocarlo. Por consecuencia, es imposible que cometa el pecado de muerte. Si cometió pecado de muerte, no nació de nuevo. Por eso no son iguales. Los del mundo y allá nos tienen que, digamos, no es nuestro enfoque estar pidiéndole a Dios para que salve a un impío en particular. No es cualquier impío, a un apóstata que se hizo pasar por creyente y quedó en evidencia. En la siguiente carta veremos que a esos ni en tu casa debes recibirlos. No habla de los impíos. Es decir, oye, tengo familiares que no son cristianos. ¿Puedo orar por ellos? Claro. Sabes que está sujeto a la voluntad de Dios, ¿verdad? Como quiera. Pero es muy distinto que digas, oye, estaba en la iglesia, resultó que era un falso maestro, niega todo lo de Cristo. ¿Puedo orar por él? Juan dice, no pidas por él. ¿Por qué? Porque está en evidencia de que Dios no lo ha elegido. Por consecuencia, cuando pidas a Dios, ¿te va a cumplir tu petición? No, porque su voluntad decretiva ha sido manifestada. ¿Me explico? Ahora, yo sé que puede sonar muy frío, ¿verdad? Ay, qué feito, Juan. Una oración a nadie se le niega. Bueno, por eso es importante entender que en todo lo que hacemos hay dos aspectos de la decisión que tenemos que tomar, el aspecto intelectual y el aspecto emocional.
¿verdad? A veces no sabemos qué hacer, pero intelectualmente sí sabemos, emocionalmente no. ¿Me explico? Supongamos que una persona está en una relación de noviazgo. Esta persona se acerca a Dios, Dios lo hace nacer de nuevo y como dice la Escritura, le cambia todo, ¿verdad? Sus deseos, sus motivaciones, sus acciones, todo lo transforma. Abre los ojos ahora sí. Voltea a ver a que es su novio o novia y Dios le revela que no es para él. Pero estaban a punto de casarse. ¿Qué debería hacer? ¿Terminar la relación? ¿Cancelar todo? ¿O continuar? Tienen, no sé, unos 8 años de novios. ¿Es una decisión fácil o difícil? ¿Qué opinas? ¿Quién dice, órale, para luego es tarde, lo corto de una vez en ese instante? ¿Alguien? Uno. Frío de corazón. Nada más uno. ¿Y los demás? ¿Le dudaban? Bueno, a ver, vamos a separarlo. Intelectualmente, ¿sabes qué hacer? Claro, termina esa relación. ¿Es fácil o no? Intelectualmente hablando, o sea, ¿qué es el deber ser? El deber ser es que lo termines cuanto antes. Mientras más pase el tiempo, más complica las cosas, ¿verdad? Más daño le vas a hacer mientras más cerca estés de la boda. ¿Sí o no? Entonces, intelectualmente, ¿es fácil? Claro. Una vez que ya sabes la voluntad preceptiva, una vez que ya sabes lo que Dios quiere que hagas, intelectualmente las decisiones son fáciles. Emocionalmente, esa no es fácil, ¿verdad? Pero ¿cuál debemos de hacer? Supongamos que dices, no, pobrecita, nos casamos y a ver qué sale. Bueno, ¿qué pensará Dios de tu decisión? Decir, qué bueno, Hernán, porque pobrecilla, ¿iba a sentir muy feo? Claro que no. ¿Vas a ser condenado por una decisión emocional sabiendo que vas en contra de lo que intelectualmente deberías hacer? Claro que vas a ser condenado. O sea, vas a ser juzgado culpable. No hablo de que pierdas tu salvación necesariamente, ¿verdad? Porque no se puede perder. Pero si tú dijeras, caray, es que se va a sentir feo y qué va a pensar. Bueno, pero esas son cosas que son la consecuencia de una mala decisión y que no las puedes eliminar. Y que para hacer lo que Dios dijo, tienes que someter lo emocional a lo que Dios quiere para poder hacer lo correcto. Porque muchas veces por irnos al lado emocional terminamos en grave pecado. Porque hay de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Así que, ¿cuál es la perspectiva de Juan en este asunto? No ores por el que ha cometido pecado de muerte. Es la intelectual, clara y llanamente hablando. ¿Va a ser difícil? Claro, pero ¿cuál tienes que hacer? Lo que sabes que debes de hacer. Así que eso explica por qué en muchos pasajes de la Escritura hay una aparente frialdad cuando la lees. Porque no se está metiendo propiamente el asunto emocional, porque se lo debe someter a Cristo. Se enfoca en darte el conocimiento intelectual para que sepas qué es lo correcto. Y cuando te encuentres en esa situación, sepas qué es lo que se debe de hacer. Y entonces luchas contra todo lo que se oponga emocionalmente hablando, con tal de que cumplas lo correcto. Entonces, por eso es que hace esta distinción. Al que ha nacido de nuevo, Dios, o sea, Jesús que nació de Dios, lo protege. El maligno no llega a tocarlo. Versículo 19 al 21. Sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el control del maligno. Fíjate bien, Dios me protege, ¿verdad? El enemigo no llega a tocarme, pero los que están en el mundo están bajo el control del maligno. Así que solamente hay dos tipos de personas, ¿verdad? Los que están bajo el diablo y los que no están bajo el control del maligno. Es más, no te pueden ni tocar. Ok, ¿cómo le haces para que alguien que está bajo el control del maligno, o sea, el mundo entero, libremente quiera venir a Cristo? ¿Cómo le haces? Tiene que pedir permiso a quién? Al diablo, porque está bajo su control, ¿no?
es esclavo del pecado, del pecado y está sumiso a la voluntad de Satanás. ¿Es posible que un hombre venga a Cristo sin nacer de nuevo? Es imposible. Así que si alguien comete pecado de muerte y tú le pides a Dios que lo perdone o que lo salve, que le dé vida, ¿lo va a hacer? No, porque ese pecado de muerte demuestra que no es de Dios. Así que no tiene sentido que ores por él. ¿Puedes sentir feo? Claro, pero eso es el aspecto emocional. Y eso es algo que tenemos que controlar. Es difícil y cada uno va a luchar según el área, ¿verdad?, donde esté esa emoción. Pero todos tenemos que someternos a Cristo. A fin de cuentas, dice el versículo 20, también sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al Dios verdadero. Y estamos con el verdadero, con su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. Queridos hijos, apártense de los ídolos. Así que, si Dios te ha dado entendimiento para hacer esto, cuando ores, vas a buscar orar conforme a su voluntad. Y cada vez, mientras más conoces su voluntad, más fácil es detectar quién está en pecado de muerte. Y cuando está en pecado de muerte, en lugar de angustiarte por esa persona y de estar sufriendo y Señor, te dice, hey, por él no ores. Eso implica humillarte ante la soberanía de Dios, ¿verdad? Por último, cerremos con este pasaje, Éxodo 33, 18, 19. Moisés, en el capítulo 32, le estaba pidiendo a Dios insistentemente que perdonara al pueblo. Insistentemente. En una ocasión, en el versículo 32, le dice, bórrame del libro si no los vas a perdonar. Y Dios dice, al que peque yo lo voy a quitar del libro. No dice que es el libro de la vida, Apocalipsis dice, y los libros serán abiertos, o sea que hay muchos. Pero luego aquí en Éxodo 33, 18, 19, cuando Moisés le dice a Dios, muéstrame tu gloria, dice, déjame verte en todo tu esplendor, insistió Moisés. Y el Señor le respondió, voy a darte pruebas de mi bondad y te daré a conocer mi nombre, y verás que tengo clemencia de quien quiero tenerla, y soy compasivo con quien quiero ser. Eso es lo que Pablo cita en Romanos 8. Dios será clemente con quien Él quiera y tendrá misericordia de quien Él quiera. El asunto es cuando quiso tener misericordia de ti, no hay quien lo cambie. Ahí está la confianza. Y bajo este entendimiento del cual habla Juan, nos ha dado entendimiento para conocer el verdadero. Bajo ese entendimiento, intelectualmente hablando, debemos entender qué es la oración. Cómo es que le pedimos a Dios y cómo es que sabemos que nos lo va a conceder. Puede ser un tema muy difícil en nuestras vidas. Puede ser que estés al borde de la muerte, tú o un familiar tuyo, y le pidas a Dios de todo tu corazón y con toda tu fuerza. Si aún Dios te lo niega, sábelo bien, que aún después de todo, todo obra para bien, para aquellos que conforme a su propósito fueron llamados. Y tendríamos que decir como Job, ¿hemos de recibir solo lo bueno de Dios? También lo malo, ¿verdad? En mi propio libro de Job dice que todo lo bueno y todo lo malo provienen de Dios, porque Él ha decidido y permitido que las cosas pasen. Pero cuando estamos en una situación dolorosa y recibimos una negativa a nuestra petición de parte de Dios, aún así podemos confiar en que Él es bueno, en que Él es fiel, y que por más difícil que sea controlar nuestras emociones, Él puede enderezar nuestros caminos y enseñarnos a depender de Él. Así que ante una situación dolorosa como la muerte de Aarón, la muerte de Moisés, la Biblia registra que estuvieron 30 días de duelo. La frialdad que vemos en las palabras de Juan no cancela las emociones. La Biblia también habla sobre el control de las emociones. ¿Está triste? Canta salmos. Las emociones no van en contra de Dios, son parte natural de nuestra vida, pero tenemos que aprender a sujetarlas a la voluntad de Dios. Tomará tiempo, pero podemos confiar en que lo haremos. Así que cuando se trata de pedir, podemos pedir cosas triviales o cosas muy importantes para nosotros. Por eso, cuando pidas, que no se te olvide esta parte. Si es conforme a su voluntad, será hecho. Así que cuando tenemos una situación difícil, un familiar muy enfermo, una situación muy crítica, no nos decepcionamos y decimos, ¿para qué orar?
si a fin de cuentas va a ser sus planes. No, al contrario. Nos abrimos honestamente ante Dios, externamos cuál es nuestro deseo. Quizás ese sea el medio que Dios ha definido. Quizás es su voluntad que me dé ese milagro. Pero si no lo es, aún así, recibimos lo que Él ha decidido que es mejor para nosotros. Porque el que comenzó la obra en nosotros la terminará hasta el día de Cristo. Así que como cristianos no podemos cancelar las emociones ni negarlas, pero sí debemos sujetarlas a la voluntad de Dios. Siempre nuestro enfoque debe de ser luchar por cumplir lo que intelectualmente sabemos que es correcto. ¿Verdad? Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Porque si pedimos conforme a su voluntad, no será hecho. ¿Verdad? Y si pedimos entendimiento, ¿nos lo dará? Claro, porque es su voluntad. Si pedimos santidad, si pedimos sabiduría, ¿nos lo va a dar? Claro, podemos estar seguros de que nos lo va a dar. No nos va a negar su sabiduría, ni el entendimiento de su persona. Así que en esas cosas ni siquiera debiésemos cuestionarnos si nos la va a dar, sino que con toda certeza pedimos y agradecemos, porque ese es un hecho, ya que es algo que Dios quiere para nosotros. Así que con ese entendimiento oremos. Señor, queremos pedirte que siempre, siempre nos obligues, nos enseñes, nos capacites para sujetar nuestras emociones a tu voluntad. No importa cuán doloroso sea. Vemos el caso de Jesús, un sudor como de sangre, escurriendo gotas de sangre. Decía que estaba triste hasta la muerte. Aún así, pidió que no se cumpliera su voluntad sino la tuya. Concédenos ser como Jesús. No importa cuán profundas y fuertes sean nuestras emociones o nuestras angustias. Enséñanos a decidir lo que es correcto a pesar de lo que sentimos, a pesar de lo que deseemos, a pesar de que el hacer tu voluntad implique sacrificar todos nuestros sueños. Enséñanos a darlo todo por ti, Señor, con tal de hacer tu voluntad, a entregar todo lo que somos, anhelos, deseos, todo lo que hemos trabajado. Si no es tuyo, Señor, enséñanos a libremente, tal como lo hizo Jesús, ponerlo en tus manos. Negarnos a nosotros mismos para tomar la cruz que nos has dado y seguirte. Señor, así como sabemos que has preparado para nosotros días malos, también dice la Escritura que habrá días buenos. También enséñanos a disfrutar los días buenos, Señor, cuando estemos experimentando de parte tuya abundancia, paz, tranquilidad, salud. Enséñanos a no vivir angustiados por el futuro, a no angustiarnos por si un día me enfermo, por si un día no tengo, por si un día lo pierdo. Enséñanos a disfrutar como tú nos enseñabas en la oración, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, a enfocarnos en ser agradecidos por lo que nos das hoy. El día de mañana traerá sus propios afanes, dijo Jesús. Por más que te afanes, no puedes agregar un codo a tu estatura. Enséñanos a entenderlo, Señor, para disfrutar los días buenos, sin angustias, sin perder la paz, la tranquilidad, pensando en lo que ha de ser. Y cuando vengan los días malos, aún enséñanos a aceptarlos y a confiar en que vendrán los días buenos, Señor, no importa cuán difícil sea la situación. Enséñanos a confiar como Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo, en la abundancia o en la escasez. Que siempre podamos, en todos los aspectos, confiar en ti, nuestro sumo sacerdote, nuestro representante, nuestro Salvador, Señor. Enséñanos a confiar en ti para que nos presentemos ante el Padre con plena confianza, confiando en su soberanía, sabiendo en que si pedimos conforme a su voluntad nos será hecho. Enséñanos a dominarnos, a humillarnos ante ti para pedir como corresponde, a estar agradecidos, Señor, sea cual sea tu voluntad. Enséñanos a conocerla cada vez más en lo decretivo, según tu voluntad, pero en lo prescriptivo, en lo revelado. Enséñanos, Señor, a conocerlo ampliamente para poder caminar en tus caminos, para poder evitarnos muchos problemas y dificultades que por lo emocional, Señor, decidimos enfrentar. Enséñanos a dominarnos completamente para hacer tu voluntad en todo momento. Sabemos que toma tiempo según tu voluntad, según tu palabra, pero sabemos que podemos confiar en que tú nos harás crecer a la estatura del varón perfecto, Señor. En ti confiamos, en ti está nuestra esperanza, Señor, y sabemos que no seremos defraudados.
Así que, con toda confianza, te agradecemos porque sabemos que hemos pedido conforme a tu voluntad, y si pedimos conforme a tu voluntad, confiamos en que no será hecho. Gracias de antemano. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. ¿Quién tiene una pregunta? Pregunta relativa al tema, ¿verdad? Si es de otro tema, lo podemos hablar en otra ocasión. Pero si alguien tiene una pregunta con respecto a este tema, por favor levante su mano. ¿No? Bueno. Qué bueno. ¿Avisos?